La proactividad definida. Al descubrir los principios básicos de la naturaleza del hombre, Frank trazó un mapa preciso de sí mismo a partir del cual empezó a desarrollar el primero y fundamental hábito de las personas que en cualquier medio son altamente efectivas, el hábito de la proactividad. Si bien la palabra proactividad es ahora muy común en los textos de dirección de empresas, se trata de un término que no se encuentra en la mayoría de los diccionarios. No significa solo tomar la iniciativa, significa que, como seres humanos, somos responsables de nuestras propias vidas. Nuestra conducta es una función de nuestras decisiones, no de nuestras condiciones. Podemos subordinar los sentimientos a los valores. Tenemos la iniciativa y la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. Examinemos la palabra responsabilidad, en la cual encontramos alusiones a las palabras responder y habilidad. Habilidad para elegir la respuesta. Las personas muy proactivas reconocen esta responsabilidad, no dicen que su conducta es la consecuencia de las condiciones, el condicionamiento o las circunstancias. Su conducta es un producto de su propia elección consciente. Se basa en valores y no es producto de las condiciones, ni está fundada en el sentimiento. Dado que por naturaleza somos proactivos, si nuestras vidas están en función del condicionamiento y las condiciones, ello se debe a que, por decisión consciente o por omisión, elegimos otorgar a esas cosas el poder de controlarnos. Si nuestra elección es esa, nos volvemos reactivos. Las personas reactivas se ven a menudo afectadas por su ambiente físico. Si el tiempo es bueno, se sienten bien. Si no lo es, afecta a sus actitudes y su comportamiento. Las personas proactivas llevan consigo su propio clima. El hecho de que llueva o brille el sol no supone ninguna diferencia para ellas. Su fuerza impulsiva reside en los valores y si su valor es hacer un trabajo de buena calidad, no depende de que haga buen tiempo o no. Las personas reactivas se ven también afectadas por el ambiente social, por el clima social. Cuando se las trata bien, se sienten bien. Cuando no las tratan bien, se vuelven defensivas o autoprotectoras. Las personas reactivas construyen sus vidas emocionales en torno a la conducta de los otros, permitiendo que los defectos de las otras personas las controlen. La capacidad para subordinar los impulsos a los valores es la esencia de la persona proactiva. Las personas reactivas se ven impulsadas por sentimientos, por las circunstancias, por las condiciones, por el ambiente. Las personas proactivas se mueven por valores, valores cuidadosamente meditados, seleccionados e internalizados. También las personas proactivas se ven influidas por los estímulos externos, sean físicos, sociales o psicológicos, pero su respuesta a los estímulos, consciente o inconsciente, es una elección o respuesta basada en valores, como observó Eleanor Roosevelt. Nadie puede herirte sin tu consentimiento. Y Gandhi dijo, ellos no pueden quitarnos nuestro autorrespeto si nosotros no se lo damos. Para empezar, lo que nos daña, mucho más que lo que nos sucede, es nuestro permiso, nuestro consentimiento a lo que nos sucede. Admito que esto es muy difícil de aceptar emocionalmente, en especial si durante años y años hemos explicado nuestra desdicha apelando a las circunstancias o a la conducta de algún otro. Pero hasta que una persona no pueda decir profunda y honestamente, soy lo que soy, como consecuencia de mis elecciones de ayer, tampoco podrá decir elijo otra cosa. Una vez en Sacramento, cuando hablaba sobre el tema de la productividad, de la proactividad,
Una mujer del público se puso de pie en medio de mi disertación y empezó a decir algo muy excitada. El público era muy numeroso y cuando algunas personas se volvieron a mirarla, ella, ella de pronto tomó conciencia de lo que estaba haciendo. Se azoró y volvió a sentarse, pero parecía resultarle difícil contenerse y siguió hablando con la gente que tenía alrededor. Se la veía muy feliz. Aguardé una pausa con impaciencia para poder averiguar qué había sucedido. En cuanto tuve la oportunidad, me acerqué a ella y le pedí que contara su experiencia. No puede imaginar lo que me ha ocurrido, dijo. Trabajo como enfermera para el hombre más miserable e ingrato que pueda imaginarse. Nada de lo que haga es suficiente para él. Nunca lo aprecia, ni siquiera me lo reconoce. Constantemente me acosa y encuentra defectos en todo lo que hago. Por culpa de este hombre, mi vida es desgraciada y a menudo descargo mi frustración sobre mi familia. Las otras enfermeras sienten lo mismo. Casi rezamos para que lo echen. Y usted tuvo el descaro de plantarse allí y decir que nada puede herirme, que nada, ni nadie puede herirme sin mi consentimiento y que yo elijo mi propia vida emocional de infelicidad. Bien, en modo alguno no podía yo aceptar esa idea, pero seguí pensando sobre ello. Realicé una verdadera introspección y empecé a preguntarme, ¿tengo el poder de elegir mi respuesta? Cuando por fin comprendí que en realidad tengo ese poder, cuando me tragué esa amarga píldora y comprendí que yo había elegido ser desgraciada, también comprendí que podía elegir no serlo. En ese momento me puse de pie. Me sentía como si me estuvieran dejando salir de San Quintín. Quería gritarle a todo el mundo, soy libre, salgo de la cárcel, nunca más voy a dejarme controlar por el trato que me dispense otra persona. Lo que nos hiere o nos daña no es lo que nos sucede, sino nuestra respuesta a lo que nos sucede. Desde luego, las cosas pueden dañarnos físicamente o perjudicarnos económicamente y producirnos dolor por ello, pero nuestro carácter, nuestra identidad básica, en modo alguno tiene que quedar herida. De hecho, nuestras experiencias más difíciles se convierten en los crisoles donde se moldea nuestro carácter y se desarrollan las fuerzas internas, la libertad para abordar circunstancias difíciles en el futuro y para inspirar a otros la misma conducta. Frank es uno de los muchos que pudieron desarrollar su libertad personal en circunstancias difíciles. Para animar a inspirar a otros, los relatos autobiográficos de los prisioneros de guerra en Vietnam aportan convincentes testimonios adicionales sobre el poder transformador de esa libertad personal y sobre el efecto del uso responsable en aquel entonces como ahora. Todos hemos conocido a individuos que atravesaban circunstancias muy difíciles, tal vez una enfermedad terminal o una grave discapacidad física, conservando una extraordinaria fuerza emocional. Cuanto nos inspira su integridad, nada deja una impresión mayor, más duradera en otras personas que la conciencia de que alguien ha trascendido el sufrimiento, que ha trascendido la circunstancia y está encarnando y expresando un valor que inspira, ennoblece y eleva la vida. Uno de los momentos más inspiradores que Sandra y yo hemos vivido tuvo lugar durante un periodo de 4 años con una querida amiga, nuestra llamada Carol, que tenía un cáncer devastador. Había sido nuestra madrina de bodas y era amiga de Sandra desde hacía más de 25 años, cuando Carol se encontraba en las últimas etapas de su enfermedad. Sandra se dedicó a sentarse junto a su lecho, ayudándolo a escribir su historia personal. Volvía de aquellas sesiones difíciles y prolongadas casi transfigurada por la admiración
que sentía por el valor de su amiga y su deseo de escribir mensajes especiales para sus hijos, que había que darles en diferentes etapas de su vida. Carol tomaba la menor cantidad de anestésicos posible, de modo que tenía pleno acceso a sus facultades mentales y emocionales. Entonces susurraba ante un grabador o directamente para Sandra, mientras ésta tomaba notas. Carol era tan proactiva, tan valiente y estaba tan preocupada por los demás que se convirtió en una enorme fuente de inspiración para muchas personas que la rodeaban. Nunca olvidaré la experiencia de mirar profundamente a los ojos de Carol el día antes de que falleciera y sentir en esa agonía profunda a una persona de enorme valía intrínseca. Pude ver en sus ojos una vida de carácter, contribución y servicio, así como de amor, preocupación y aprecio. A lo largo de los años, muchas veces he preguntado a algunos grupos de personas si han tenido la experiencia de acompañar a un moribundo que haya conservado una actitud tan admirable, comunicado, comunicado tanto amor y compasión y resistido de un modo tan incomparable hasta el mismo fin. Por lo general, más o menos la cuarta parte de la audiencia responde afirmativamente. Entonces, pregunto quiénes no olvidarán nunca a esos individuos, quienes se sintieron transformados, al menos temporalmente, por la inspiración de ese coraje, quienes se sintieron profundamente conmovidos y motivados a realizar actos más nobles de servicio y compasión. Casi inevitablemente te levantan la mano las mismas personas. Víctor Frank dice que hay tres valores fundamentales en la vida: el de la experiencia o de lo que nos sucede, el creador o de lo que aportamos a la existencia y el actitudinal o de nuestra respuesta en circunstancias difíciles, como por ejemplo en enfermedades terminales. Mi propia experiencia confirma lo que sostiene Frank, en el sentido de que el más alto de los tres valores es el actitudinal. En otras palabras, lo que más me importa es el modo en que respondemos a lo que experimentamos en la vida. Las circunstancias difíciles suelen dar origen a cambios de paradigma, a marcos de referencia totalmente nuevos a través de los cuales la gente ve el mundo, se ve a sí misma y ve a los otros, a lo que la vida le pide. Su perspectiva más amplia refleja los valores actitudinales que nos elevan e inspiran a todos nosotros. Tomar la iniciativa. Nuestra naturaleza básica consiste en actuar, no en que actúe sobre nosotros. Esto nos permite elegir nuestras respuestas a circunstancias particulares y además nos da poder para crear las circunstancias. Tomar la iniciativa no significa ser insistente, molesto o agresivo. Significa reconocer nuestra responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. A lo largo de los años, frecuentemente he tenido la oportunidad de asesorar a personas que querían conseguir mejores empleos. Les he aconsejado mostrar más iniciativa, hacerse administrar test de intereses y aptitudes, estudiar la industria, incluso los problemas específicos que afrontan las organizaciones y que después elaboren una exposición efectiva para demostrar de qué modo sus capacidades pueden ayudar a resolver las dificultades de la organización. Esto se llama venta de la solución y es un paradigma clave del éxito comercial. La respuesta es, por lo general, el acuerdo. La mayoría de las personas advierten cuán poderosa es ese enfoque que acrecienta sus posibilidades de encontrar empleo y progresar. Por muchas de ellas, no daban los pasos necesarios, no tomaban la iniciativa para llevar esa técnica a la práctica. No sé a dónde ir para someterme a los test de interés y aptitudes.
cómo estudiar los problemas de la industria y la organización. Nadie quiere ayudarme. No tengo la menor idea de cómo se realiza una exposición afectiva. Muchas personas esperan que suceda algo o que alguien se haga cargo de ellas, pero las personas que llegan a ocupar los buenos puestos son las proactivas, aquellas que son soluciones para los problemas y no problemas ellas mismas, que toman la iniciativa de hacerse siempre lo que resulte necesario, congruente con principios correctos y finalmente realizan la tarea. Cuando alguien de nuestra familia, aunque sea uno de nuestros hijos más pequeños, adopta una posición irresponsable y espera que algún otro se enfrente con las cosas o proporcione una solución, le decimos: usa tus REI, recursos e iniciativas. En realidad, antes que nosotros digamos nada, suele ocurrir que el quejoso se responda a sí mismo: ya lo sé, tengo que usar mis REI. Mantener a las personas en el curso de la responsabilidad no es humillante, es afirmativo. La proactividad forma parte de la naturaleza humana, y aunque los músculos proactivos puedan encontrarse adormecidos, sin duda están en su lugar. Al despertar, la naturaleza proactiva de las personas por lo menos les proporciona un reflejo claro y no distorsionado de su figura en el espejo social. Desde luego, debe tenerse en cuenta el nivel de madurez del individuo. No podemos esperar una gran cooperación creativa de quienes se hallan en una profunda dependencia emocional, pero por lo menos podemos afirmar su naturaleza básica y crear una atmósfera en la que las personas puedan aprovechar las oportunidades y resolver problemas confiando cada vez más en sí mismas. Actúe o deje que los demás actúen por usted. La diferencia entre las personas que toman la iniciativa y las que no lo hacen equivale literalmente a la diferencia entre el día y la noche. No estoy hablando de un 25 o 50% de efectividad, hablo de un 5000% de diferencia. En particular, si esas personas son inteligentes, sensibles ante las necesidades de los demás y están siempre alerta. Crear en nuestra vida el equilibrio de efectividad PCP requiere iniciativa. Hace falta iniciativa para desarrollar los 7 hábitos. Al estudiar los otros 6 hábitos, el lector verá que cada uno de ellos depende del desarrollo de los músculos proactivos. En todos los casos, es uno mismo quien tiene la responsabilidad de actuar. Si espera que los demás actúen sobre usted, actuarán sobre usted. Y las consecuencias en cuanto al desarrollo y las oportunidades dependen de que se siga una u otra ruta. En una ocasión trabajaba con un grupo de personas de la industria de mantenimiento del hogar, representantes de 20 organizaciones diferentes que se reunían trimestralmente a fin de compartir sus números y problemas de una manera desinhibida. Vivíamos en una época de gran recesión y el efecto negativo en esa industria en particular era más grave aún que sobre la economía en general. Cuando empezamos, esas personas se sentían totalmente desanimadas. El primer día plantearon un interrogante: ¿qué nos está sucediendo? ¿Cuál es la causa? Estaban sucediendo muchas cosas. Las presiones ambientales eran poderosas. El desempleo se había generalizado y muchas de esas personas estaban despidiendo a amigos para conservar la viabilidad de sus empresas. Al final del día, todos nos sentíamos aún más descorazonados. El segundo día, la pregunta fue: ¿qué nos va a pasar en el futuro?
Estudiaron las tendencias ambientales con el supuesto reactivo subyacente de que éstas determinarían su futuro. Al final del segundo día estaban aún más deprimidos. Las cosas iban a ir peor antes de que se pusieran mejor, y todos lo sabíamos. De modo que en el tercer día decidimos centrarnos en la pregunta proactiva de ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Qué vamos a hacer de nosotros? ¿Cómo podemos nosotros tomar la iniciativa en esta situación? Por la mañana hablamos sobre el control y reducción de costos. Por la tarde se habló sobre ampliar el mercado. Se aportaron profusamente ideas sobre ambas áreas y después nos concentramos en cosas muy prácticas y factibles. Las reuniones concluyeron con un espíritu de excitación, esperanza y conciencia proactiva. Al final del tercer día resumimos los resultados de la conferencia en una respuesta en 3 partes a la pregunta de ¿cómo está el negocio? Primera parte. Lo que nos está sucediendo no es bueno y las tendencias sugieren que será peor antes que mejore. Segunda parte. Pero lo que nosotros estamos determinando que suceda es muy bueno, pues controlamos mejor, reducimos los costos y ampliamos nuestro mercado. Tercera parte. Por lo tanto, el negocio está mejor que nunca. Ahora bien, ¿qué diría a todo esto una mente reactiva? Oh, vamos, afrontemos los hechos. No pueden llevar más adelante este enfoque de pensamiento positivo y automentalización. Más tarde o más temprano tendrán que afrontar la realidad. Pero era un hecho que estábamos afrontando la realidad. Estábamos afrontando la realidad de las circunstancias del presente y las proyecciones respecto del futuro. Pero también afrontábamos la realidad de que teníamos el poder de elegir nuestra respuesta a las circunstancias y proyecciones, no afrontar la realidad. Hubiera sido aceptar la idea de que lo que sucede en nuestro ambiente tiene que determinarnos. Las empresas, los grupos comunitarios, las organizaciones de todo tipo, incluso las familias, pueden ser proactivos. Pueden combinar la creatividad y los recursos de los individuos proactivos para crear una cultura proactiva dentro de la organización. La organización no tiene por qué estar a merced del ambiente. Puede tomar la iniciativa para llevar a la práctica los valores compartidos y alcanzar los propósitos compartidos de todos los individuos implicados. Escuchando nuestro lenguaje. Dado que nuestras actitudes y conductas fluyen de nuestros paradigmas, si las examinamos utilizando la autoconciencia, a menudo descubriremos en ellas la naturaleza de nuestros mapas subyacentes. Nuestro lenguaje, por ejemplo, es un indicador muy fiel del grado en que nos vemos como personas proactivas. El lenguaje de las personas reactivas las absuelve de responsabilidad. Ese soy yo soy así, eso es todo. Estoy determinado, no puedo hacer nada al respecto. Me vuelvo loco, no soy responsable. Mi vida emocional es gobernada por algo que está fuera de mi control. No puedo hacerlo, no tengo tiempo. Me controla algo que está fuera de mí, el tiempo limitado. Si mi esposa fuera más paciente, la conducta de algún otro limitando mi efectividad. Tengo que hacerlo. Las circunstancias u otras personas me fuerzan a hacer lo que hago. No tengo la libertad de elegir mis propias acciones. Ese lenguaje deriva de un paradigma básico determinista y en su espíritu está transferir la responsabilidad. No soy responsable, no puedo elegir mi respuesta.
Una vez me preguntó un estudiante, ¿me da permiso para faltar a clase? Tengo que viajar con el equipo de tenis. ¿Tienes que ir o has elegido ir? Le pregunté. Realmente tengo que hacerlo, exclamó. ¿Qué ocurrirá si no lo haces? Me sacarán del equipo. ¿Te gustaría eso? Claro que no. En otras palabras, tú eliges ir porque así te lo ordena la consecuencia de seguir en el equipo. ¿Qué sucederá si te pierdes mi clase? No lo sé. Piensa, ¿cuáles crees que serían las consecuencias naturales de que faltaras a clase? Usted no va a echarme, ¿no es así? Esa sería una consecuencia social, sería artificial. Si tú no acompañas al equipo de tenis, no juegas, eso es natural. Pero si no asistes a clase, ¿cuál sería la consecuencia natural? Supongo que no aprenderé. Exacto. De modo que tienes que sopesar esa consecuencia y la otra consecuencia y elegir. De que si yo estuviera en tu caso, optaría por ir con el equipo. Pero no digas nunca que tienes que hacer algo. Entonces, elijo irme con el equipo, respondió humildemente. ¿Y mi clase? Objeté a mi vez, con burlona incredulidad. Un serio problema del lenguaje reactivo es que se convierte en una profecía de autocumplimiento. Refuerza el paradigma de que estamos determinados y genera pruebas en apoyo de esa creencia. La gente se siente cada vez más impotente y privada de su autocontrol, alejada de su vida y de su destino, culpa a fuerzas externas, a otras personas, a las circunstancias, incluso a los astros y de su propia situación. En un seminario en el que yo hablaba sobre el concepto de proactividad, un hombre dijo, Stephen, me gusta lo que dice, pero las situaciones difieren entre sí. Por ejemplo, mi matrimonio. Estoy realmente preocupado. A mi esposa y a mí ya no nos unen los antiguos sentimientos. Supongo que ya no la amo y que ella ya no me ama a mí. ¿Qué puedo hacer? ¿Ya no sienten nada uno por el otro? Pregunté. Así es, y tenemos 3 hijos que realmente nos preocupan. ¿Usted qué sugiere? Ámela, le contesté. Pero le digo que ese sentimiento ya no existe entre nosotros. Ámela. No me entiende. El amor ha desaparecido. Entonces, ámela. Si el sentimiento ha desaparecido, esa es una buena razón para amarla. Pero, ¿cómo amar cuando uno no ama? Amar, querido amigo, es un verbo. El amor, el sentimiento, es el fruto de amar, el verbo. De modo que ámela, sírvala, sacrifíquese por ella, escúchela, comparta sus sentimientos, apréciela, apóyela. ¿Está dispuesto a hacerlo? En la gran literatura de todas las sociedades progresistas se habla de amar, del verbo. Las personas reactivas hablan del sentimiento. Ellas se mueven por sentimientos. Hollywood, por lo general, nos convence de que no somos responsables, de que somos un producto de nuestros sentimientos. Pero los guiones de Hollywood no describen la realidad. Si nuestros sentimientos controlan nuestras acciones, ello se debe a que hemos renunciado a nuestra responsabilidad y que permitimos que los sentimientos nos gobiernen. Las personas proactivas hacen hincapié en el verbo amar. Amar es algo que se hace. Los sacrificios que se hacen, la entrega de uno mismo como una madre que pone un recién nacido en el mundo. Para estudiar el amor hay que estudiar a quienes se sacrifican por los otros, incluso por personas que los hieren. Los padres tienen el ejemplo del amor
que en ellos mismos despiertan los hijos por los que se sacrifican. El amor es un valor creado por medio de las acciones amatorias. Las personas proactivas subordinan los sentimientos a los valores. El amor es el sentimiento, puede recuperarse. Círculo de preocupación, círculo de influencia. Otro modo excelente de tomar más conciencia de nuestro propio grado de proactividad consiste en examinar en qué invertimos nuestro tiempo y nuestra energía. Cada uno de nosotros tiene una amplia gama de preocupaciones: la salud, los hijos, los problemas del trabajo, la deuda pública, la guerra nuclear. Podemos separarlas de las cosas con las que no tenemos ningún compromiso mental o emocional, creando un círculo de preocupación. Cuando revisamos las cosas que están dentro de nuestro círculo de preocupación, resulta evidente que sobre algunas de ellas no tenemos ningún control real, y con respecto a otras podemos hacer algo. Podemos identificar las preocupaciones de este último grupo circunscribiéndolas dentro de un círculo de influencia más pequeño, determinando cuál de estos dos círculos es el centro alrededor del cual gira la mayor parte de nuestro tiempo y energía. Podemos descubrir mucho sobre el grado de nuestra proactividad. Las personas proactivas centran sus esfuerzos en el círculo de influencia. Se dedican a las personas con respecto a las cuales pueden hacer algo. Su energía es positiva, se amplía y aumenta, lo cual conduce a la ampliación del círculo de influencia. Por otra parte, las personas reactivas centran sus esfuerzos en el círculo de preocupación. Su foco se sitúa en los defectos de otras personas, en los problemas del medio y en circunstancias sobre las que no tienen ningún control. De ello resultan sentimientos de culpa y acusaciones, un lenguaje reactivo y sentimientos intensificados de aguda impotencia. La energía negativa generada por ese foco combina con la desatención de las áreas en las que se puede hacer algo. Determina que su círculo de influencia se encoja. Cuando trabajamos en nuestro círculo de preocupación, otorgamos a cosas que están en su interior el poder de controlarnos. No estamos tomando la iniciativa proactiva necesaria para efectuar el cambio positivo. En algunas páginas anteriores compartí con el lector la historia de mi hijo que debía afrontar serios problemas en la escuela. A Sandra y a mí nos preocupaban profundamente su aparente debilidad y el modo en que otras personas estaban tratándolo. Pero esas cosas estaban en nuestro círculo de preocupación. Cuando centramos nuestros esfuerzos en ellas, no conseguimos nada, salvo intensificar nuestros sentimientos de inadecuación y desvalimiento y reforzar la dependencia de nuestro hijo. Solo cuando pasamos a trabajar en nuestro círculo de influencia, cuando nos centramos en nuestros propios paradigmas, empezamos a crear una energía positiva que nos cambió a nosotros, y finalmente, en lugar de preocuparnos por las condiciones, pudimos influir en las condiciones. En virtud de su posición, su riqueza, su rol o sus relaciones, en algunas circunstancias, el círculo de influencia de una persona es más grande que su círculo de preocupación. Esta situación refleja una miopía emocional autoinfligida, otro estilo de vida reactivo, centrado en el círculo de preocupación. Aunque hayan tenido que priorizar el empleo de su influencia, las personas proactivas tienen un círculo de preocupación que es por lo menos tan grande como su círculo de influencia, y aceptan la responsabilidad de usar esa influencia con responsabilidad.